Analicemos juntos esta impactante historia, que gira en torno al caso de María Trinidad Ramírez Poblano. A principios de los años 70, esta mujer emergió del anonimato para convertirse en un nombre recurrente en los medios mexicanos, especialmente la prensa escrita. Era una persona humilde, con limitados recursos económicos y escasa educación formal, pero dotada de una extraordinaria capacidad de trabajo. Su vida dio un giro hacia una narrativa que bien podría inspirar una película de terror. María Trinidad, como muchas madres solteras que cargan solas con el sustento familiar, hacía lo imposible por sacar adelante sus 5 hijos. María Elena, la mayor, ya casada y viviendo con su esposo, y 4 pequeños más, Pedro, Mario, Reina y Guillermo, el menor. Había nacido en 1926 en Tecuixtla, al norte de México, y apenas completó los primeros grados de primaria, pues desde niña tuvo que trabajar. En su juventud se casó con su primer esposo y pronto nació María Elena, seguida de sus 4 hermanos. Acostumbrada al esfuerzo, Trinidad no dudaba en hacer cualquier trabajo honesto para mantener a su familia. Descubrió que tenía talento para la cocina. Su sazón era del agrado de todos, así que se dedicó a vender tamales y atole, combinación clásica en la dieta mexicana. Preparaba al menos 200 tamales diarios en largas jornadas nocturnas, y al amanecer salía con su carrito de madera, con ruedas de hule, a instalarse frente a una panadería en Ermita, Iztapalapa, zona popular de la Ciudad de México. Tras descubrir infidelidades de su esposo, Trinidad decidió divorciarse y redobló sus esfuerzos para criar sola a sus hijos. Fue durante este periodo que conoció a Pablo Díaz Ramírez, dueño de una peluquería cerca de su puesto. Él le pidió recomendaciones para alguien que lavara su ropa de trabajo, y ella misma se ofreció. Así comenzó una relación laboral que, hacia 1968, derivó en amistad y luego en romance, pese a que otro pretendiente, Jesús Ávila Núñez, un vecino, también cortejaba a Trinidad comprándole grandes cantidades de tamales. La vida con Pablo parecía prometedora al principio. Trinidad y sus hijos se mudaron con él, combinando los ingresos de su venta de tamales y su peluquería. Sin embargo, pronto Pablo redujo sus horas de trabajo hasta abandonarlo por completo, instalándose en el sofá o la cama mientras Trinidad seguía trabajando día y noche. Peor aún, controlaba el dinero que ella ganaba, quedándose con la mayor parte, unos 120 pesos diarios, equivalentes a $6 entonces, y dejándoles solo 15 pesos, menos de $1, para reinvertir en ingredientes y gastos del hogar. Mientras Trinidad hacía malabares para sobrevivir, él derrochaba el dinero en sus pasiones, el boxeo y la lucha libre en la Arena Coliseo. El pasado oculto de Pablo. Detrás de su fachada de peluquero, Pablo escondía una vida criminal. Usaba múltiples identidades, alternando apellidos como Díaz, Ramírez, Gallegos o incluso el nombre Rafael, para evadir su historial delictivo. En 1937 fue encarcelado por agresión, en 1943 por estupro y lesiones a una niña, y llegó a presumir de haber estado 3 veces en el temible Palacio Negro de Lecumberri, antigua prisión convertida hoy en Archivo General de la Nación. Su afición al boxeo lo vinculaba a ambientes de apuestas ilegales. El infierno en casa. Con el tiempo, Pablo dejó incluso la pretensión de ayudar a Trinidad en el negocio. Se convirtió en un tirano doméstico, maltrataba a los hijastros, exigía control total sobre las finanzas y vivía como un parásito. La ilusión de Trinidad por construir un hogar estable se desvaneció ante la realidad de un hombre narcisista, violento y explotador, cuyo único interés era satisfacer sus propios caprichos a costa del sudor ajeno. María Trinidad tenía la sospecha de que él también derrochaba el dinero con otras mujeres, aunque no contaba con pruebas para confirmarlo. Estas formas de abuso, lamentablemente, eran frecuentes en muchas familias mexicanas, especialmente entre los sectores con menos recursos económicos. Las mujeres, en esos contextos,
aprendieron a guardar silencio y a soportar en la sombra. La vida de María Trinidad y la de sus hijos era, en realidad, una auténtica tragedia. Ella cargaba con un peso excesivo. Todas las obligaciones y los gastos del hogar recaían únicamente sobre sus hombros. Pero lo que realmente le desgarraba el alma a diario era ver a sus hijos enfrentarse a todas las carencias y dificultades de vivir en una casa donde solo ella trabajaba. Ni que decir el maltrato de Pablo, quien además de ser violento con ella, también golpeaba a los niños y se comportaba de forma abusiva con ellos. La noche que ocurrió el crimen de la tamalera asesina, el sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad estaba en su cocina preparando los tamales para la venta del día siguiente, como lo hacía cada noche. Pablo, que volvía de la Arena Coliseo, llegó ebrio a casa. Para empeorar las cosas, ese día María Trinidad no había logrado reunir el dinero suficiente y no contaban con lo necesario para cubrir varios pagos del mes. Pablo, fuera de sí, estalló en ira y usó como pretexto el ruido que hacían los niños para comenzar su habitual serie de agresiones. Primero la emprendió contra María y luego se dirigió hacia los niños. Mario, de 10 años, y Guillermo, de tan solo 6, fueron quienes recibieron la peor parte. Estaban simplemente jugando, saltando sobre la cama como cualquier niño. Pero Pablo, ya dispuesto a descargar su violencia, tomó un cinturón y los golpeó brutalmente. Cada azote resonaba en la mente y en el corazón de María Trinidad. Sentía que se desvanecía del dolor al ver sufrir a sus hijos. Cada golpe lo sentía como si fuera ella quien lo recibiera. Quiso detenerlo, impedir que siguiera, pero sabía que si intervenía, la situación se agravaría aún más. Optó por esperar, rezando con desesperación para que todo terminara pronto. La golpiza concluyó cuando Pablo, agotado, mandó a los niños a la cama sin permitirles cenar. María Trinidad los llevó a su habitación. Trató de consolarlos y lloró junto a ellos en silencio. Poco a poco logró calmarlos y que se durmieran. Eran cerca de las 8:30 de la noche cuando decidió salir a comprar pan. Al regresar, Pablo le dijo que quería terminar la relación, que lo mejor sería que ella se marchara si no quería que continuara golpeando a los niños. Nunca fue un hombre cariñoso con los hijos de María, pero la paliza de esa noche había sido demasiado. A pesar de todo, la mujer continuó cocinando para su venta del día siguiente y trabajó hasta pasadas las 10:30 de la noche, mientras Pablo permanecía en el sofá viendo televisión, vestido apenas con camiseta y calzoncillos. De pronto, a María Trinidad le vino a la mente la brutal golpiza. Recordó las huellas, los moretones que Pablo dejó en los cuerpos de sus hijos. Pensó en las deudas, en las sospechas que tenía sobre su infidelidad. Se llenó, una vez más, de rabia y de una profunda tristeza. Ya no podía soportar ni un abuso más. Sabía que aquello no podía seguir así. Se quedó mirando por un momento a Pablo, que cabeceaba frente al televisor. Luego vio un bate de béisbol. Sintió un impulso irrefrenable y lo tomó con firmeza. Decidida a ponerle fin a todo, esperó a que Pablo estuviera profundamente dormido. Se acercó sigilosamente, completamente cegada por el odio y el resentimiento después de 3 años de abusos y maltratos, le dio el primer batazo en la cabeza. Por la mente de María Trinidad seguían cruzando, uno a uno, todos aquellos atroces recuerdos de maltrato, como si estuviera viendo una película de horror repetida sin fin. Una y otra vez, visualizaba a Pablo agrediendo y golpeando a sus hijos. Luego del primer golpe con el bate, él soltó un quejido, y ella, presa del pánico, pensó que si no continuaba atacándolo, él reaccionaría y la lastimaría. Así que, con temor pero firmeza, alzó el bate una vez más y lo golpeó repetidamente. Recordó entonces que María Teresa Rueda, la dueña de la vecindad, le había prestado un hacha días antes, cuando ella se la pidió para cortar madera con la que haría fuego. Tras los golpes, fue a buscar esa herramienta. Volvió al interior de la casa, con el cuerpo tenso por el resentimiento,
pero con el corazón latiendo como el de una madre valiente que, al fin, había decidido defender a los suyos. Con cada batazo, la mujer que antes se resignaba al silencio desaparecía poco a poco. Se asomó al dormitorio para asegurarse de que los niños seguían durmiendo, y al verlos tranquilos, rompió en llanto el silencio. Luego regresó a la sala y confirmó que Pablo seguía vivo, inconsciente, pero aún con vida. A pesar de haber recibido 4 impactos, no había muerto, pero su cuerpo cayó en coma en cuestión de segundos. Mientras tanto, María Trinidad pasaba de la angustia al pavor. Su mente no encontraba consuelo. Pensaba en la posibilidad de que sus hijos la sorprendieran o de que Pablo recuperara la conciencia y la asesinara sin dudar. Estos pensamientos la paralizaban de miedo. Aunque lo había golpeado, seguía temiendo por su vida. Con la mente nublada por el terror, llegó a la conclusión de que debía concluir lo que había iniciado. Así que volvió con el hacha al cuarto, y en un acto desesperado, le cortó ambas piernas a Pablo, y luego los brazos. Intentó meter los restos en un costal, pero a pesar de estar cercenado, el cuerpo no cabía por completo. Entonces tomó de nuevo el hacha y decapitó a Pablo. Metió la cabeza en un recipiente grande que antes había contenido aceite. Los niños, acostumbrados al bullicio de su madre cocinando por las noches, no se percataron de lo que ocurría. Pensaban que todo era parte de la rutina nocturna. El torso y las extremidades casi lograron entrar en el costal. Solo necesitó recortar un poco las piernas antes de coser la bolsa. Ocultó el costal, con el cuerpo descuartizado, debajo de su cama, junto al recipiente donde había guardado la cabeza. Luego, comenzó a pensar cómo podría eliminar los restos. Ya entrada la madrugada del domingo, la mujer, conocida por vender tamales, logró limpiar todo minuciosamente, usando únicamente la luz del televisor. Lavó la sangre, limpió las herramientas y se aseó ella misma, incluyendo su ropa. Al amanecer, comprendió que no podría deshacerse del cadáver por el momento, así que salió, como siempre, a vender sus tamales. Empujó su carrito hasta la panificadora de Ermita Iztapalapa y se instaló cerca de la esquina con la calle Emiliano Zapata. Entre venta y venta, las imágenes de la noche anterior regresaban una y otra vez a su mente. Temía también que alguno de sus hijos descubriera lo que ocultaba debajo de la cama. Al finalizar su jornada, regresó al hogar y todo seguía tal como lo había dejado. El cadáver de Pablo permaneció bajo la cama todo el domingo y hasta la madrugada del lunes. Incluso durmió allí tras lo ocurrido. El lunes, 19 de julio, al volver de trabajar, se levantó antes del amanecer, cuando todavía no clareaba. Cargó el costal en su carrito de madera y lo llevó hasta un terreno baldío en la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad, para deshacerse de los restos. Fue en esa zona donde los vecinos, especialmente los de la calle Sur 71, empezaron a notar un olor nauseabundo que provenía del lote abandonado cerca de la casa número 508. El hedor era tan intenso que se volvía imposible respirar con normalidad. Pensaron que tal vez se trataba de pollos en descomposición, ya que a unos 300 metros había una granja avícola. Ese terreno, como muchos en la capital, llevaba tiempo sin uso y era frecuentado por vendedores ambulantes o personas que lo usaban como baño o vertedero de basura y desperdicios. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, un empleado del servicio de limpieza realizaba su rutina diaria. Era responsable de recolectar la basura en unas 10 cuadras a la redonda, iniciando su jornada a las 5 en punto. Estaba por concluir su turno cuando varios vecinos le solicitaron que se acercara a un lote baldío para revisar un gran costal del cual emanaba un hedor insoportable. 2 mujeres, Esperanza Hernández y su empleada doméstica Paula Martínez, lo acompañaron hasta el lugar. Los 3 se dirigieron hacia el sitio señalado, pero al acercarse, una ráfaga de aire cargado de podredumbre les invadió las fosas nasales, obligándolos a retroceder. El trabajador, protegiéndose el rostro con un pañuelo y armado con su escoba,
se aproximó al bulto maloliente. Mientras tanto, Esperanza y Paula observaban desde la entrada del terreno. Aunque estaba acostumbrado a lidiar con malos olores y no contaba con guantes, mascarilla ni equipo de protección, el barrendero tocó con sus manos el enorme costal, que medía más de 1 metro de largo por 60 centímetros de ancho. En un costado del saco se leía con azupo, maíz y frijol, capacidad 90 kilos. Pensó que quizá hallaría restos de pollo, como picos o patas, pero al intentar abrir la bolsa, que estaba cosida por los 4 bordes, el olor se volvió aún más insoportable. No alcanzó a ver el contenido, pero notó algo extraño en su interior. Alarmado, salió rápidamente del terreno y les dijo a las mujeres que informaría a la policía, ya que algo andaba mal. Y así lo hizo. Los primeros en llegar al lugar fueron los agentes uniformados Juan Oliva y Miguel Romero, quienes contactaron al personal del Ministerio Público, Carlos Durán y su secretario Yves de Ledier, ambos de la delegación Iztapalapa. Con bufandas cubriéndose el rostro, los oficiales comenzaron a abrir el costal. Al cortar la tela con una navaja, una nube de moscas verdes salió volando. La navaja penetró fácilmente el costal, revelando un pie humano con un calcetín azul. Atónitos por el descubrimiento, los oficiales comunicaron el hallazgo a sus superiores. El general Raúl Mendiolea Cerecedo, subdirector de Policía y Tránsito, llegó al lugar antes que los agentes judiciales y supervisó la escena. Continuaron con la revisión del contenido del costal y confirmaron que, además de las piernas, el saco contenía el torso decapitado de un hombre y sus brazos. Un fotógrafo de la jefatura capturó decenas de imágenes mientras otros agentes buscaban la cabeza de la víctima en los alrededores. El general ordenó inspeccionar minuciosamente el terreno, removiendo tierra y montones de basura, sospechando que la cabeza podía estar enterrada cerca. Sin embargo, la búsqueda fue en vano. Mientras tanto, los peritos tomaron las huellas dactilares del cadáver, que por su tamaño evidenciaba que se trataba de un hombre de complexión robusta. Luego, colocaron los restos en bolsas de polietileno y los trasladaron al servicio médico forense en una ambulancia de la Cruz Verde. Los expertos del servicio secreto trabajaron con diligencia y lograron identificar a la víctima por medio de sus huellas digitales. Se trataba de Pablo Díaz Ramírez, de 53 años. Ese era su nombre real, aunque solía usar varios alias para ocultar su identidad. Gracias a sus antecedentes penales, la identificación fue posible. A Esperanza, propietaria de la casa número 508, y a Paula, se les giraron citaciones para declarar ante las autoridades. Los agentes de la División de Investigaciones, utilizando el archivo criminal más completo del país, se dirigieron a la calle República número 1, en la colonia Portales, último domicilio registrado de Pablo, para contactar a su familia. Los residentes del área les informaron que hacía medio año el hombre se había mudado y que, al parecer, su esposa se dedicaba a la venta de tamales en la calle. Los agentes averiguaron que la mujer del barbero se llamaba María Trinidad, que solía ofrecer sus productos frente a la panadería La Tapatía y que residía en la calle Pirineos número 15. Hasta esa dirección, una vivienda semiderruida ubicada en una calle poco transitada, se dirigieron los oficiales Gonzalo Valderas Castelar, Juan Ayala Ángeles y José Cabrera, bajo la supervisión de Mayor Jesús Gracia Jiménez. Dentro del domicilio se encontraba una mujer parada junto a una mesa de madera mientras planchaba ropa. Al tocar a la puerta, María Trinidad acudió a atender. Era lunes por la tarde de 1971, y ella escuchaba la radionovela Los Huérfanos en compañía de sus 3 hijos menores cuando llegaron los oficiales del servicio secreto. Les preguntó con tono seco y sin mirarlos directamente qué era lo que querían. Los agentes comenzaron con las preguntas habituales, preguntándole si era la esposa del peluquero Pablo. Ella respondió afirmativamente. Al consultarle sobre su paradero, María Trinidad palideció, un detalle que no pasó desapercibido para los oficiales, quienes evaluaban cada una de sus reacciones. La mujer,
de 45 años, piel morena, cabello largo y trenzado, con rasgos propios de una indígena otomí. Respondió con voz tensa y cortante, aunque visiblemente nerviosa, que no sabía nada, que él había salido a trabajar el sábado y no había regresado. Los agentes continuaron el interrogatorio, preguntándole si tenía idea de dónde podría encontrarse. María Trinidad contestó que no sabía, aunque era común que su esposo se ausentara un par de días, pero que seguramente pronto volvería. Los investigadores intercambiaron miradas, sin decidir aún si debían informarle la trágica noticia ni cómo sería su reacción. Sin embargo, por la frialdad y dureza que percibieron en ella, dedujeron que estaba en condiciones de soportarlo. Entonces le comunicaron que su esposo había muerto. ¿Había sido María Trinidad quien acabó con la vida de su marido y lo metió en un costal? Ella no reaccionó. No dijo una sola palabra. No se inmutó. Cerró los ojos mientras sus párpados y labios temblaban ligeramente. Su boca reflejó una tensión mayor. Los policías esperaban una explosión de llanto, gritos o al menos una muestra de dolor, pero fue todo lo contrario. Permaneció inmóvil, insensible, y sus ojos, al abrirse, brillaron con una expresión perturbadora. Uno de los agentes confesó después que tuvo la sensación de estar frente a una fuerza oscura, un odio antiguo. Supusieron entonces que ella ya sabía lo ocurrido. El oficial Valderas le solicitó a María Trinidad que los acompañara a la jefatura de policía. Ella no respondió, ni siquiera preguntó por qué. Solo pidió con cierta inquietud permiso para ponerse un suéter, ya que el viento se levantaba. Se despidió de su hija Reina, de solo 10 años, quien leía un cuento recostada en la cama, y apagó la radio justo cuando terminaba la novela. La pequeña se asustó al escuchar que su padrastro había muerto y se mostró preocupada al ver que su madre era llevada por los oficiales. En la oficina del comandante Godínez, donde fue interrogada, le pidieron que revelara si su esposo tenía enemigos. Sin vacilar ni un instante, María Trinidad respondió afirmativamente a los oficiales. Además, les comentó que en las últimas semanas había notado a su esposo muy inquieto. En 3 ocasiones, le confesó que había sido detenido por comerciar marihuana y, cuando se desligó de negocio, lo amenazaron. Los agentes le preguntaron entonces si sabía quiénes eran esos individuos, pero ella indicó que no conocía sus nombres. Sin embargo, mencionó que solían citar a Pablo en la Arena Coliseo durante los eventos de lucha libre, ya que él era un gran entusiasta de ese tipo de espectáculos. Después de un tiempo de preguntas y respuestas, los investigadores decidieron encarar directamente a María Trinidad y le preguntaron si solían tener disputas con frecuencia. Ella enmudeció por un momento, reflexionó sobre lo que iba a decir y con voz entrecortada confesó la verdad. Sí, discutían. Luego compartió que Pablo era su segundo esposo, ya que de primero se separó porque la traicionaba con otras mujeres, incluso dentro de su propio hogar. Siguió relatando cómo conoció a Pablo en su peluquería y detalló la evolución de su vínculo hasta que decidieron convivir. Uno de los agentes le preguntó si Pablo la había aceptado con sus hijos, a lo que respondió sin titubear: sí, señor. Hasta ese momento, la prioridad de los oficiales era recabar la mayor cantidad posible de datos sobre Pablo, pues creían que su asesinato podía estar ligado a temas pasionales y querían esclarecerlo completamente. María Trinidad fue escueta cuando le preguntaron si solían pelear, lo que motivó a uno de los agentes a insistir sobre si era habitual que discutieran. Ella se puso notablemente más nerviosa y respondió que sí, que peleaban con frecuencia. Afirmó que Pablo no soportaba a sus hijos, que los golpeaba por cualquier motivo y que usaba lo primero que tenía al alcance para agredirlos. Además, dijo que en su última discusión, precisamente el sábado, 17 de julio, Pablo le anunció que la dejaría para irse con otra mujer. Continuando su testimonio, expresó con rabia contenida que esa situación la colmó, sobre todo porque él casi no trabajaba. Pasaba los días recostado y le quitaba todo el dinero que ella ganaba vendiendo tamales,
dejándola apenas lo indispensable para cubrir los gastos del hogar y los ingredientes de su negocio. Ahora, además, pensaba abandonarla sin remordimiento alguno. Relató también que Pablo solía salir de fiesta por las noches, iba al cine, a la Coliseo, a ver boxeo y lucha libre, pero cuando se quedaba en casa, golpeaba a los niños y también la maltrataba a ella. En ese punto, uno de los oficiales aprovechó para confrontarla y preguntarle si lo había matado por eso. María Trinidad dudó brevemente, guardó silencio, pero luego se quebró, los miró directamente y confesó: sí, lo maté y se lo merecía. Cuando le pidieron detalles de lo ocurrido, ella, ya más tranquila, menos tensa y aliviada por haber dicho la verdad, comenzó a narrar paso a paso todo lo que sucedió entre el sábado, 17 de julio, y el lunes 19, día en que abrió la puerta al escuchar los golpes, encontrándose con los agentes. Durante su relato, se detuvo en ciertos momentos, derramó algunas lágrimas, expresó remordimiento, pero continuó contestando cada pregunta que le hicieron los investigadores. A lo largo del interrogatorio, surgió un dato escalofriante. María Trinidad sospechaba que Pablo había intentado propasarse con su hija menor, Reina, que apenas tenía 10 años. Descuartizar el cuerpo de un hombre y hacerlo desaparecer sin dejar rastro no era tarea sencilla. Este giro en la investigación llevó a los agentes del servicio secreto a sospechar que María Trinidad no había actuado sola, por lo que orientaron su atención hacia Pedro Martínez, su hijo mayor de 17 años en aquel entonces, y Mario Reséndiz Pacheco, su yerno, esposo de María Elena. Sin embargo, María Trinidad negó rotundamente esa hipótesis y explicó a los oficiales que todo lo había hecho por su cuenta. A pesar de ello, los investigadores ordenaron el arresto tanto de Pedro como de Mario, a quienes sometieron a múltiples métodos para tratar de obtener una confesión. Sin éxito. Los tres mantuvieron de forma firme y coherente que ella fue la única responsable. Durante el registro de la casa de María Trinidad, los agentes hallaron herramientas como una sierra, varios cuchillos, un bate y un hacha. Como Pedro había trabajado durante algún tiempo en una carnicería, esto reforzó la teoría policial de que pudo haber colaborado en la mutilación del cuerpo de su padrastro. Pero Pedro sostuvo ante los oficiales que se enteró de lo sucedido hasta el lunes 19, cuando su hermana María Elena le reveló que su madre estaba detenida. Por su parte, Mario insistió en que podía probar que no se encontraba cerca del domicilio de su suegra cuando ocurrieron los hechos. La agente Banderas retomó el interrogatorio, y María Trinidad reafirmó con firmeza que nadie más había participado en el crimen. Ella lo ideó y lo ejecutó sola, sin ayuda alguna. Ante esa declaración tajante, la conclusión del forense y la ausencia de pruebas, las autoridades no tuvieron otra opción que liberar a Pedro y Mario ese mismo lunes, 19 de julio. Además, se asignó un equipo especial para hacer una inspección ocular del lugar del crimen, donde recolectaron todas las pruebas con valor criminalístico, incluyendo los objetos presumiblemente usados por María Trinidad para cometer el delito. Durante esa inspección, los peritos descubrieron la cabeza de Pablo dentro de un bote de aceite escondido bajo la cama. El forense concluyó que ella actuó en solitario, ya que el cuerpo del hombre fue desangrado mientras se le amputaban las extremidades, algo que requiere bastante tiempo si lo hace una sola persona. Si alguien más la hubiera ayudado, las piernas habrían sido separadas en menos tiempo, la cabeza cercenada de inmediato y la hemorragia se habría detenido con el paro del corazón. Según los estudios, Pablo aún estaba vivo, aunque inconsciente, al momento de ser desmembrado. Durante semanas, los medios de la época difundieron las inconsistencias y las hipótesis que surgían del análisis de los aspectos más cruentos del caso. Un año después de lo ocurrido, en julio de 1972, María Trinidad continuaba recluida. El fiscal del caso solicitó una pena de entre 20 y 40 años debido a los agravantes de alevosía y ensañamiento. Finalmente, fue sentenciada por homicidio calificado, inhumación clandestina y profanación de cadáver.
En todo momento, la mujer declaró estar arrepentida y sostuvo que lo mató por los abusos constantes hacia sus hijos. Dijo que había tenido la intención de asesinarlo, pero que luego no supo cómo deshacerse del cadáver, por lo que optó por desmembrarlo, temiendo ser descubierta. El juez, tras examinar minuciosamente el expediente, le impuso una pena de 40 años. Cumplió la primera parte de su condena en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, en Xochimilco, y posteriormente fue trasladada a Santa Marta, Acatitla. María Trinidad jamás modificó su versión de los hechos. Al cumplir el tiempo legal para solicitar su libertad anticipada, fue liberada tras haber pasado 2 décadas en prisión. Lo primero que hizo al salir fue visitar la Basílica de Guadalupe y luego se trasladó a Tecuzcuyac, su pueblo natal, donde sus familiares la recibieron y apoyaron para que pasara allí el resto de sus días. Falleció 4 años después. Una leyenda que circula desde entonces afirma que María Trinidad utilizó parte de la carne de su esposo para preparar tamales que vendió el domingo 18 y lunes 19 de julio de 1971. No obstante, esta versión jamás fue confirmada. Algo similar se cuenta del caso de Emilia Basil, una mujer libanesa que residía en Argentina y que, en 1973, supuestamente estranguló, desmembró y cocinó a su amante, utilizando su carne para rellenar empanadas que sirvió en su restaurante. Más allá del mito, ambos casos tienen un denominador común. Tanto María como Emilia vivieron años de violencia, vejaciones y humillaciones. Un día, simplemente se cansaron de guardar silencio. Aunque el camino que eligieron fue trágico y condenable, en su desesperación optaron por hacer justicia con sus propias manos. Si este caso te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿O quedaron preguntas sin respuesta? ¿Conoces algún caso que quieres que hablemos en el siguiente video? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar en los comentarios aspectos a mejorar para los siguientes videos. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo caso. No te pierdas ninguna investigación. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia y juntos podamos seguir dando voz a las víctimas que merecen justicia. Gracias por tu apoyo. Cada like y comentario nos motiva a seguir contando estas historias con respeto y dedicación. Nos vemos en el próximo caso.